primer lugar, ¿qué son los trastornos de ansiedad? Estos se caracterizan por presentar un miedo o ansiedad intensa o una preocupación excesiva. También generan un importante malestar y afectan el funcionamiento habitual de la persona, independientemente de la edad que tenga, ya sea de cara a la relación con la familia o amistades, o incluso en el rendimiento en el colegio o en el trabajo. En función de cuál sea el foco principal del miedo o la preocupación, se habla de un trastorno u otro. Uno de estos es el trastorno de ansiedad por separación, en donde un niño o un menor siente un miedo intenso de separarse de las personas que lo cuidan por temor a que les pase algo y no las pueda volver a ver. Por ejemplo, cuando un menor se pone nervioso cada vez que su madre se va de la casa, aun cuando se quede con el padre, constituye un ejemplo de trastorno de ansiedad por separación. El niño se pone a llorar y a chillar y dice que a la madre le puede pasar algo negativo cuando está en la calle o incluso tener un accidente. Aún así, acepta ir al colegio, pero tienen que sacarlo del comedor escolar y los padres deben ser muy puntuales cuando lo van a recoger a la salida, ya que solo ir a hablar de las colonias de la escuela hace que éste se ponga a llorar. Otro de estos trastornos es la fobia específica. Cuando una persona tiene un miedo intenso a un objeto o a una situación específica, como a las inyecciones, a los aviones, a las alturas, a los insectos, etc., constituye una fobia específica. Si la persona siente miedo intenso a situaciones sociales, por ejemplo, mantener una conversación, ser observado o actuar ante otras personas, se le llama trastorno de ansiedad o fobia social. Un ejemplo de una fobia específica sería cuando una persona tiene miedo a las alturas, se pone muy nervioso, tiembla y nota como si se mareara. Un caso de trastorno de ansiedad social sería cuando una persona se siente muy nerviosa al hablar con otras personas. Tiene miedo a hacer algo que lo deje en ridículo y que los otros piensen algo negativo sobre este. En estas situaciones la persona suele ponerse roja y al darse cuenta de esto se siente aún peor. Continuando con las definiciones, tenemos lo que es el trastorno de pánico. El ataque de pánico se define como un episodio de ansiedad repentino e intenso que se acompaña de sensaciones físicas desagradables como palpitaciones, sensación de ahogo, mareos y de pensamientos que suelen ser catastróficos, como el miedo a perder el control o a morirse. Con frecuencia el trastorno de pánico se da de manera conjunta con la agorafobia. Y la agorafobia, la persona tiene de forma habitual miedo a sentir sensaciones de ansiedad cuando está en algunas situaciones, por si no puede marcharse o pedir ayuda si lo necesita. A consecuencia de esto, la persona suele evitar estas situaciones como coger el transporte público, ir a un centro comercial, ir a un concierto o incluso una cena en un restaurante. Tiene una sensación similar cuando se va de compras o por la ciudad cuando hay una multitud de gente. Ahora bien, el trastorno de ansiedad generalizado es cuando una persona se preocupa todo el tiempo por diversas cosas del día a día, por ejemplo, por el colegio, el trabajo o por la salud de sus hijos, hasta tal punto que estas preocupaciones afectan el sueño, la capacidad de concentración o la persona se siente muy tensa o fatigada. Todo esto hace que le cueste dormir y esté en una constante tensión. También tiene días en los que le duele la cabeza y tiene dolores de barriga. Una misma persona puede sufrir varios trastornos de ansiedad al mismo tiempo y no es extraño que tenga otros trastornos del ámbito de la salud mental, como depresión, problemas con el abuso de algunas sustancias, como droga o alcohol. En cuanto a la etiología, no está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, pueden provocar trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a esta. Los rasgos heredados también pueden ser un factor. Sustancias que pueden causar ansiedad. Intoxicación por alucinógenos, anfetaminas y otros simpaticomiméticos, anticolinérgicos, cafeína, cannabis, cocaína, nitrito de amilo, sedantes hipnóticos, teofilina y yoimbina. Abstinencia de alcohol, antihipertensivos, cafeína y opiáceos. También existen causas médicas, como lo son los trastornos neurológicos, entre los cuales conseguimos neoplasias cerebrales, traumatismo cerebral y síndromes postconmocionales, enfermedades cerebrovasculares, hemorragia subaracnoidea, migraña, encefalitis, neurolúes, esclerosis múltiple, enfermedad de Wilson, enfermedad de Huntington y epilepsia. De igual forma, las afectaciones sistémicas también pueden desencadenarlo. La hipoxia, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia pulmonar y anemia. Hay alteraciones endocrinas como la disfunción hipofisaria, la disfunción tiroidea, la disfunción de la paratiroides, disfunción suprarrenal.
el feocromocitoma y los trastornos de virilización femenina. También trastornos inflamatorios como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, poliarteritis nodosa y la arteritis temporal. De igual forma, las deficiencias como el déficit de vitamina B12 y la pelagra. También hay afecciones diversas como la hipoglicemia, el síndrome carcinoide, las neoplasias sistémicas, el síndrome premenstrual, enfermedades febriles o infecciones crónicas, porfiria, mononucleosis infecciosa, síndrome post-hepatitis y uremia. La ansiedad también puede ser causada por trastornos tóxicos como abstinencia de alcohol y drogas, vasopresores, penicilina, sulfonamida, mercurio, arsénico, organofosfatados, benceno e intolerancia a la ácido acetil salicílico. También hay una teoría biológica en la que la ansiedad supone una reacción vegetativa exagerada con un incremento del tono simpático. También va a haber una liberación de catecolaminas que va a estar elevada, que esto se debe a una mayor producción de metabolitos noradrenalínicos. También se puede desarrollar una menor latencia de la fase de sueño REM y de la etapa 4 del sueño. Va a haber disminución de la cantidad de GABA que va a generar hiperactividad del sistema nervioso central. Las alteraciones del sistema serotoninérgico y el incremento en la actividad dopaminérgica se asocian con la ansiedad. La actividad de la corteza temporal del cerebro aumenta, el locus cerúleo se muestra hiperactivo en los estados de ansiedad, sobre todo en la crisis de angustia. Y hay estudios recientes que sugieren el papel de neuropéptidos como la sustancia P y la colecistoquinina. Pero por el momento no hay ningún preparado disponible para estos objetivos. La hiperactividad y desregulación en la amígdala pueden acompañarse de ansiedad social. Tenemos también la teoría psicoanalítica, que es que según Freud, los impulsos inconscientes como sexo o la agresión amenazan con irrumpir en la conciencia y producir ansiedad. Esta última se relaciona a lo largo del desarrollo con los temores infantiles a la desintegración, que provienen del miedo a la pérdida real o imaginaria de un objeto querido, o del miedo al daño físico. También está la teoría del aprendizaje, que dice que la ansiedad es producida por la frustración o la tensión continua o intensa. Se puede aprender a través de la identificación e imitación de los patrones de ansiedad parenterales, que es la teoría del aprendizaje social. La ansiedad se asocia con un estímulo aterrador natural, por ejemplo, un accidente. Los trastornos de ansiedad implican patrones erróneos, distorsionados o contraproducentes del pensamiento cognitivo. Y por último están estudios genéticos, en los que se ha visto que la mitad de los pacientes con trastorno de ansiedad tiene un pariente afectado. Los síntomas de ansiedad se dividen en tres grandes áreas que se relacionan entre sí. Tenemos las sensaciones físicas, los pensamientos y los comportamientos. Las sensaciones físicas normalmente las genera un sistema del organismo que se activa de manera automática ante las situaciones de alarma. Algunas de estas sensaciones más frecuentes son la dificultad para respirar o respirar rápido, el mareo, la sequedad de la boca, la aceleración del ritmo cardíaco, temblores, tensión muscular, sudoración, un nudo en la garganta o entre otras. Los pensamientos, cuando una persona tiene mucha ansiedad o miedo, estos pueden llegar a contaminarse de emociones intensas. Es decir, los pensamientos pueden volverse exageradamente negativos o catastróficos, hasta el punto de pensar que nos pasará algo malo y no lo podemos controlar, o que perderemos el control o nos moriremos. Es frecuente también pensar que los demás se van a hacer una idea errónea de lo que queremos decir o hacer, que nos rechacen o que en algún asunto salga mal y fracasemos. Los comportamientos, las personas que tienen un trastorno de ansiedad suelen hacer cosas que les ayudan a rebajar la ansiedad, y estos adoptan lo que se conoce como conductas de seguridad, es decir, evita situaciones que les generen ansiedad, como coger el metro, o se ayuda de algunos trucos para rebajar este tipo de malestar, como ir acompañado de alguien o llevar un amuleto de la buena suerte. Para comprender la fisiopatología de los trastornos de ansiedad, tenemos que conocer que desde el punto de vista neurobiológico de la ansiedad se conoce que existe un sistema neuronal establecido tempranamente en la filogenia de cada uno de los seres humanos. Va a ser responsable de preservar la vida a través de las reacciones de lucha o huida, de la alimentación y de la actividad sexual, que a la vez van a estar vinculadas con las emociones, siendo la ansiedad una de ellas. También es conocido que el sistema límbico se ha identificado como la estructura responsable de estas reacciones, comandada y coordinada por la amígdala y el locus cerúleo primordialmente. Para una ideal comprensión sobre las bases neurobiológicas de la ansiedad, se tiene que conocer las estructuras anatómicas y los mecanismos químicos que están involucrados y que al relacionarse cada uno de ellos van a explicar la fisiopatología de la ansiedad.
En primer lugar, se encuentra la estructura fundamental conocida como la amígdala, la cual está localizada en el lóbulo temporal y se encarga de coordinar y regular las reacciones de alarma involucradas en el miedo y la ansiedad. De allí se va a enviar información a estructuras córtico-subcorticales como la corteza prefrontal y sensorial hacia el hipocampo, la corteza olfatoria, el striatum, el núcleo accumbens, núcleos de las trías terminales hacia el hipotálamo y hacia el tálamo. Y además se van a enviar información hacia estructuras del tallo, como los núcleos dorsales del vago, que van a ser importantes para el control regulatorio cardiovascular, hacia los núcleos parabranquiales, que van a ser importantes en la regulación de la respiración, hacia el locus cerúleo, los núcleos dopaminérgicos, que van a estar localizados en el área tegmental ventral, que van a ser importantes para el condicionamiento de recompensa. Sabiendo todo esto, se puede deducir que las proyecciones de la amígdala que se dirigen hacia los sistemas neurohumorales, los sistemas autonómicos y musculoesqueléticos van a estar asociados con los mecanismos de respuesta de la ansiedad, lo cual va a explicar las manifestaciones clínicas. Por lo tanto, la amígdala sería un centro regulador que evalúa la información esteroceptiva e interoceptiva y va a iniciar respuestas viscerales y conductuales de alarma. También es importante conocer que la función de la amígdala va a estar mediada por receptores noradrenérgicos, GABAérgicos y benzodiazepínicos y serotoninérgicos 1A. Por otro lado, vamos a tener al locus cerúleo, que está localizado en el puente cerca del cuarto ventrículo, el cual va a ser el principal núcleo con contenido de norepinefrina en el cerebro, y su acción va a estar regulada por receptores GABAérgicos, serotoninérgicos con efecto inhibitorio, y por el péptido intestinal vasoactivo, el factor liberador de corticotropina, la sustancia P y acetilcolina, los cuales van a tener un efecto activador. Del locus cerúleo se van a enviar eferencias hacia la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, la corteza y la médula espinal. Todos estos van a estar implicados en el comportamiento del miedo y la ansiedad, motivo por el cual, naturalmente, tenemos que el locus cerúleo se va a convertir en un centro muy importante de respuesta ante cambios del medio interno y externo. El locus cerúleo se va a activar por la reducción de la presión arterial, del volumen sanguíneo, de los cambios de la temperatura corporal, por hipercapnia, por hipoglicemia, por distensión de la vejiga, del estómago y del colon, y por estímulos sensoriales nocivos, y por supuesto por amenazas, lo cual lo va a convertir en un centro de alerta para la supervivencia de los individuos. Por otro lado, en el centro del diencéfalo se encuentra el tálamo, que va a tener una función como estación de relevo que canaliza estímulos ambientales hacia toda la corteza. En situaciones de peligro, va a retransmitir las señales sensoriales hacia la amígdala, y se puede demostrar que cuando el tálamo se lesiona, no se presenta una reacción de miedo esperada. Por otra parte, el hipotálamo es un complejo de núcleos y el segundo componente del diencéfalo, que está involucrado en la activación simpática, en este caso el hipotálamo lateral, y la liberación neuroendocrina y neuropéptida por parte de los núcleos paraventriculares y supraópticos, que liberan factor liberador de corticotropina, vasopresina y oxitocina, lo cual va a ser inducida por el estrés. Asimismo, tenemos la sustancia gris periacueductal, que también parece estar ligada a la respuesta al miedo. Por ejemplo, un peligro inminente será transmitido desde la amígdala, desarrollando un comportamiento defensivo a través de la sustancia gris periacueductal lateral, mientras que un peligro menor va a provocar un comportamiento de congelamiento.
por la vía de la sustancia gris periacueductal ventrolateral. A su vez, el sistema hipocampal va a tener conexiones con estructuras límbicas y áreas sensoriales corticales, el cual va a tener una alta densidad de receptores serotoninérgicos 1A y se cree que juega un papel importante en la ansiedad, tomando en cuenta que los agonistas de estos receptores como la buspirona van a lograr controlar la ansiedad. Por último, se encuentra la corteza orbitofrontal, que gracias a la recepción de información sensorial con sus ricas interacciones recíprocas con estructuras límbicas, va a jugar un papel importante en la interpretación de eventos emocionales significativos, seleccionando y planeando el comportamiento de respuesta ante una amenaza, así también monitoreando la efectividad de dichas respuestas. En la corteza orbitofrontal va a haber altas concentraciones de receptores serotoninérgicos 5-HTD2 y en esta región se plantea la posibilidad de su involucramiento en la interpretación de la materia emocional. Entonces, en resumen, el modelo neuroanatómico de la ansiedad van a participar estructuras córtico-subcorticales, el cual va a funcionar gracias a la entrada sensorial de un estímulo condicionado de amenaza que va a correr a través del tálamo anterior hacia el núcleo lateral de la amígdala, luego va a ser transferido hacia el núcleo central de la amígdala, el cual se va a comportar como el punto central de diseminación de la información, coordinando una respuesta autonómica y de comportamiento. Su conexión con distintas estructuras van a dar lugar a múltiples reacciones. Su conexión con el striatum, por ejemplo, va a producir activación musculoesquelética para huir o atacar. Su conexión con el núcleo parabranquial se evidencia un aumento de la frecuencia respiratoria. Su conexión con el núcleo lateral hipotalámico va a activar el sistema nervioso simpático. Con el lucus cerúleo va a aumentar la liberación de norepinefrina, que va a contribuir en el incremento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, va a determinar la sudoración, piloerección y dilatación pupilar. Y su conexión con el núcleo paraventricular del hipotálamo va a dar lugar a liberación de neuropéptidos y adrenocorticoides, como una respuesta hormonal al estrés. Con respecto a la conexión con la sustancia gris periacueductal, se va a desarrollar un comportamiento defensivo o de posturas de congelamiento. Conexiones con el núcleo dorsal del nervio vago, que van a recibir estímulos del locus coeruleus y del hipotálamo, va a producir la activación del sistema parasimpático, que incrementa la frecuencia urinaria y defecatoria, dando lugar a bradicardia, úlceras gastrointestinales. Y por último, vamos a tener conexiones con el núcleo del trigémino y del nervio facial, que la porción motora del nervio facial que van a producir la expresión facial de miedo y de ansiedad. Para continuar con la fisiopatología de los trastornos de ansiedad, vamos a conseguir que desde el punto de vista bioquímico existen múltiples mecanismos neurobiológicos involucrados en los trastornos de ansiedad. Entre ellos se encuentra la hiperactividad adrenérgica, cuyo protagonismo se ve avalado por numerosos estudios enfocados en la neurobiología de la ansiedad. Otro mecanismo es la hiposensibilidad a los receptores GABA benzodiazepínicos. El receptor GABA-A es un complejo receptor postsináptico que incluye un canal de cloro y funcionalmente asociado a receptores benzodiazepínicos. El siguiente mecanismo es la disfunción serotoninérgica, sobre la cual existen múltiples investigaciones que comprueben la participación de la serotonina en el origen de los trastornos de ansiedad, fundamentalmente en los trastornos por pánico, fobia social y trastorno obsesivo compulsivo. Y la más clara evidencia es la efectividad terapéutica de los inhibidores de la recaptación de serotonina en estos trastornos. Si bien es conocido que la serotonina juega un papel considerable en la ansiedad, es arduo especificar si el problema es un déficit o un exceso de este neurotransmisor o si se trata de una alteración en la sensibilidad de los múltiples receptores serotoninérgicos y postsinápticos. Serotoninérgicos 1A, 2A, 2C, 1D, vinculados con la ansiedad.
Un mecanismo diferente es la disfunción dopaminérgica, ya que existen evidencias que en la fobia social está reducida la actividad de la dopamina. Ahora voy a hablar sobre el tratamiento farmacológico del trastorno de ansiedad, y empezando por la parte de corto plazo. Lo primero que hay que hacer es ofrecer al paciente un tratamiento no farmacológico, como la escucha empática, la afirmación, una orientación, recomendar hacer ejercicio, una dieta saludable y hacer actividades de ocio durante el día, entre otras cosas, y esto puede ayudar a disminuir la ansiedad y el insomnio. También unas técnicas de relajación pueden ser de mucha ayuda. Las benzodiazepinas son fármacos que en bajas dosis disminuyen la ansiedad y en dosis altas inducen el sueño. El uso de estos fármacos se recomienda solo en ansiedad o insomnio grave que sean discapacitantes, porque estos traen problemas de dependencia y síndrome de abstinencia. Y también hay que considerar siempre los controles nacionales e internacionales que tienen estos, que dificultan que los pacientes puedan obtenerlos de manera sencilla. Las benzodiazepinas se dividen según su tiempo de vida media. Tenemos lo de corta e intermedia vida media, como es el alprazolam, el lorazepam, oxazepam, temazepam y triazolam. Y tenemos lo de larga, que son el diazepam, clordiazepam, flurazepam y nitrazepam. Los de vida corta son preferidos porque no afectan la vida diurna ni mantienen un efecto de sedación durante el día. Las benzodiazepinas concilian el sueño, bajan los despertares nocturnos, aumentan la duración del sueño y reducen la ansiedad patológica. Tenemos que la OMS recomienda el diazepam como un medicamento esencial para bajar el tratamiento de la ansiedad y los trastornos del sueño, siendo este el representante principal de las benzodiazepinas. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizarlos? Bueno, los de vida corta se utilizan cuando la sedación residual es indeseada o quedarse dormido durante el día. Y el diazepam, que es el de larga vida preferido, vamos a usarlo cuando despertarse temprano es un problema y se necesita un efecto ansiolítico durante todo el día. El uso de las benzodiazepinas siempre tiene que ser por tiempo limitado, no más de 4 semanas, en una dosis mínima efectiva, siendo el objetivo paliar los síntomas lo suficiente para permitir un tratamiento cognitivo-conductual por los problemas de abstinencia y dependencia que ya habíamos mencionado antes. En cuanto al tratamiento a largo plazo con benzodiazepinas, las benzodiazepinas no deben administrarse durante más de 4 semanas, ya que el uso a largo plazo puede inducir dependencia y síndrome de abstinencia. La duración del tratamiento debe tratarse con los pacientes y se debe fijar con antelación una visita de seguimiento. Si fuera posible, una visita en el consultorio, por teléfono o por otro medio, para reevaluar la ansiedad y los patrones de sueño. Los prestadores de servicio de la salud deben disminuir progresivamente las dosis de las benzodiazepinas. Si los síntomas de ansiedad no han desaparecido, se puede probar con un antidepresivo. Los antidepresivos tardan generalmente semanas en aliviar los síntomas y una vez lograda la remisión, el tratamiento debe prolongarse durante 6 u 8 meses para prevenir una recaída. Algunos antidepresivos tricíclicos como imipramina, clomipramina e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina han demostrado su eficacia en el tratamiento de los pacientes con ansiedad generalizada, sola o asociada a la depresión. Los antidepresivos pueden recetarse en dosis bajas inicialmente y luego ajustar el tratamiento hasta llegar a la posología antidepresiva normal. La respuesta al tratamiento debe evaluarse al cabo de 6 semanas.